Cordial saludo, estimados participantes de los acopios. Llegamos a la capacitación número 3, que comprende, y vamos a ver el decreto 6 de 16 de 2016, que es el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir la leche para el consumo humano, que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país. También vamos a ver, luego de esto, el acta de inspección, vigilancia y control de los acopios lecheros, el acta con que el INVIMA hace la inspección a los acopios. El objetivo es hacer una revisión del capítulo 3. Digamos que este decreto es un decreto amplio que cumple tanto los atos como los acopios, como las plantas en donde se procesa la leche. Vamos a revisar el capítulo 3, que es la que corresponde a los acopios. Y también vamos a ver el acta de inspección sanitaria centros de acopio de leche con el fin de conocer e implementar acciones que lleven al cumplimiento de la regulación y salud del consumidor final. Entonces, empezamos con lo que corresponde al decreto 616 de 2016. En su artículo 10 nos dice que la recolección y transporte de la leche cruda hacia las plantas de enfriamiento o las plantas de procesamiento debe cumplir con los siguientes requisitos. Se debe refrigerar a 4 grados Celsius más o menos 2 grados Celsius inmediatamente después del ordeño o entregarse a las plantas de enfriamiento o procesamiento en el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir? Que debe estar entre 2 grados Celsius y 6 grados Celsius. ¿Sí? Como si ustedes no tienen la posibilidad de eh, bajar a esa temperatura, sino como ustedes entregan la leche en caliente, lo que se debe hacer es esto antes, en el menor tiempo posible, porque deben tener en cuenta que antes de 48 horas esa leche ya debe estar en la planta de procesamiento. La leche debe transportarse al centro del acopio en cantinas o tanques diseñados para este fin o preferiblemente en vehículos carrotanques isotérmicos de acero inoxidable. No se permiten recipientes plásticos, ni garrafones, ni garrafas. No, tiene que ser preferiblemente en cantinas de acero inoxidable o recipientes de acero inoxidables o carrotanques. El acceso de personal y vehículos al lugar de recogida debe ser adecuado para garantizar la oportuna recolección, la mínima manipulación y evitar la contaminación de la leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no debemos evitar que la leche de las cantinas vayan a estar destapadas, que vayan a estar colocadas directamente sobre el piso, porque el piso tiene muchas bacterias contaminantes, que la persona que de pronto tiene que recoger la leche tenga que pasar por unas áreas anegadas o unas áreas sucias con estiércol. Eso se debe evitar. Previamente a la recolección de la leche, el personal que realiza la recolección en el lato debe hacer una inspección organoléptica de la leche. Tiene que mirar el color, el olor y su aspecto. El transportador de la leche tomará muestras de leche cruda y las transportará refrigeradas con el propósito de verificar su calidad en el laboratorio. El personal encargado de recoger y de transportar la leche no debe entrar en los establos u otros lugares donde se alojan los animales o a sitios donde hay estiércol. Si la ropa o calzada se llegase a contaminar con estiércol u otras sustancias, barro, tierra, pasto, estos deben cambiarse o limpiarse antes de continuar con su trabajo. El personal encargado de recoger y transportar la leche cruda se ceñirá a lo establecido en la resolución 2674 de 2013, que es la resolución que hemos venido estando revisando en las anteriores capacitaciones y que debe revisar ahí todo lo referente al transporte y al personal manipulador de alimentos. En cuanto al control en las plantas de acopio, de enfriamiento, acopio de leche, las plantas o centro de acopio practicarán a la leche cruda para verificar su aptitud para para el procesamiento las siguientes pruebas. Se debe registrar la temperatura, controlar la densidad,
eh, o ser un control de densidad, una prueba de densidad, la prueba de alcohol. Y ahí el decreto es muy claro en decirnos que esa prueba de alcohol debe ser a toda recepción de leche por proveedor. O sea, se debe hacer una prueba de alcohol por cada proveedor. El control de adulterantes, neutralizantes y conservantes de la leche cruda por muestreo aleatorio. Es así nos dice que ese control de adulterantes es por muestreo aleatorio, o sea que no necesario que sea por cada proveedor. La lactometría o la crioscopía, el recuento microbiano y la prueba de detección de antibióticos. Vea que en total son 7 pruebas. Yo les voy a anexar al material que se les envía, que se va a enviar por cada una pues, de las personas que están en contacto conmigo o al grupo, una guía para la toma de muestras de leche, que es de Agrosavia. Se las voy a mostrar acá en un momentico. Resulta que esta guía es una guía que ha sacado Agrosavia, que es dependiente del Ministerio de Agricultura, y nos muestra eh, guía para la toma de muestras de leches para análisis de pago por calidad y análisis de control lechero. Nos dice que los materiales, cómo hacer las tomas de muestra en los atos y cómo hacer la toma de muestras para lo que llamamos análisis de pago por calidad. Ahí nos dan los pasos y las fotos. Vea, son unos pasos muy sencillos, 4, 5, 6 pasitos, tanto si es en tanque como si es en cantina, cómo se hace la toma de muestras. Y nos cuenta que la importancia de la adecuada toma de muestras, ¿cierto? Porque acuérdense que estamos hablando de las 7 muestras, de los 7 análisis que nos pide el decreto. Entonces, para eso, pues si vamos a hacer análisis, tenemos que saber cómo se toman las muestras. Y la importancia es que asegura que los resultados del análisis corresponden a la realidad de las prácticas del hato, también refleja las características composicionales, higiénicas y sanitarias de la leche. Garantiza una correcta manipulación de la leche durante su extracción. Asegura que los resultados del análisis representen las características reales de la calidad de la leche, ¿no? Es importante y acá nos dicen todo lo que tenemos que tener en cuenta, porque mal estaría que la leche nos venga bien, llegue bien al acopio y por una mala toma de muestra nos dé un resultado que llamamos resultado positivo, o sea, que de pronto nos salga una contaminación microbiológica por encima de la esperada o demás. Es por eso la importancia de la toma de muestra. Siguiendo con la presentación, vamos a empezar a ver cada una de las pruebas, a explicar un poquito. Esto no lo trae el decreto, sino que simplemente yo les voy a explicar un poquito más y a dar ejemplos sobre el registro de temperatura. Se espera, como ustedes trabajan es con leche caliente recién ordeñada, que la temperatura esté por debajo de los 37 grados Celsius, ¿no? Ustedes los favorece la temperatura porque están en un clima frío. Entonces estaría de esperar que la temperatura de la leche baje luego del ordeño, que al acopio llegue muy por debajo de estos 37 grados Celsius. Debemos tener en cuenta para la toma de la temperatura que se debe utilizar un termómetro calibrado al cual le debemos verificar rutinariamente su exactitud. ¿Qué es eso? Resulta que cuando uno compra un termómetro, le dan un certificado de calibración. ¿M? Esa calibración la realizan en un laboratorio. Y nosotros en nuestro acopio, rutinariamente a estos termómetros, tenemos que estar viendo que en realidad conserven su calibración, ¿cierto? Porque pues, va a llegar un momento en que ellos ya no nos van a marcar la temperatura bien. Entonces tenemos que estar chequeándolos para que cuando ya vemos que empiezan como a fallar, pues los mandamos calibrar. ¿De qué depende la frecuencia de la calibración? Eso depende de qué tan fino sea el termómetro, depende de qué tanto se utilice, depende de que si se dejó caer o no se dejó caer, porque eso también lo afecta, incluso lo puede dañar. Depende de qué más se utilice, ¿no? Si ustedes solo lo utilizan para leche fría, pues
digamos que va la calibración, pueda que no sea tan seguida que si fuera un termómetro que lo utilizamos tanto para cosas frías como para cosas calientes, que los estamos llevando a los dos extremos, pues el termómetro con seguridad va a necesitar una calibración más seguida. Ahora, la verificación de exactitud de la que les hablaba y que debemos hacer de manera rutinaria, que puede ser, pues eso sí ya depende del termómetro. Depende del volumen, los volúmenes que estemos trabajando, las frecuencias, etcétera. Si es una planta que no trabaja 24/7, pues posiblemente no vamos a tener necesidad de hacerlo diariamente. También le podemos preguntar a la persona que nos lo vende, le contamos, no, es que nosotros utilizamos el termómetro para tal y tal y solo hacemos unas 10 medidas al día, etcétera, etcétera. Usted ¿cuánto cree que lo debemos estar calibrando? De todas maneras, ustedes por esta prueba, esta verificación de exactitud se van a dar cuenta, ¿no? Y ya después de que conozcan a su equipo, pues su equipo termómetro, pues van a saber que, y en lo sucesivo en sus años van a saber qué tan cerca o tan lejos tendrán que estar haciendo calibraciones. Entonces, para la verificación del termómetro vamos a necesitar una jarrita alta, ¿sí? Que nos quepa el termómetro, por lo menos toda la barra medidora. Si es un termómetro como los que estamos viendo acá, pues que por lo menos se pueda enterrar o colocar dentro del hielo, ¿m? El punzón. Vamos a necesitar hielo, picadito ojalá o cubos muy pequeñitos y agua, 3 partes de hielo y solo una partecita de agua. Echamos el agüita y introducimos el termómetro y nos vamos a fijar hasta que llegue a 0 grados Celsius. Más o menos se toma 1 o 2 minuticos en llegar a 0 grados Celsius o una temperatura muy cercana. ¿Qué es una temperatura muy cercana? Una temperatura muy cercana sería menos 0,5 grados Celsius o más 0,5 grados Celsius, o sea, la temperatura positiva o negativa. Entonces, colocamos el termómetro cuando nos marque eso, muy bien. Nuestro termómetro estaría en calibración. ¿Qué puede empezar a pasar después de 6 meses, de un año o algo? Vamos a darnos cuenta que él empieza como se le empieza a mover la muestra de temperatura que nos da. En el momento que ya vemos que como que nos está marcando por encima de ese punto 5, por debajo de ese menos punto 0,5 grados Celsius, vamos a ver que es necesaria una calibración, pues, porque si ya nos está marcando un grado, que al sumergirlo en hielo nos da 1 grado Celsius, quiere decir que ya su exactitud está afectada y que hay que mandarlo calibrar. Eso en cuanto a este primer prueba que nos piden en el decreto, que es el registro de temperatura. Para esto, para tener en cuenta con los termómetros y tener en cuenta que los registros, tanto de estas verificaciones como de las temperaturas de la leche que tomamos, pues tenemos que tenerlo registrado, bien sea de manera digital o en papel. El control de la densidad. Eso se puede hacer de varias maneras. Acá les traje como ejemplo con el lactodensímetro. Algunos lactodensímetros también traen un termómetro porque las densidades se dan a una temperatura dada. La densidad de la leche cruda debe estar entre 1,030 y 1,033 gramos sobre mililitro cuando hablamos que estamos a 15 grados Celsius. Como no estamos a 15 grados Celsius, vamos a necesitar que ese resultado que nos dé, donde se marca acá la línea de la leche, luego de sumergir el lactoencímetro, ¿sí? En una probeta que puede ser de más o menos 250 mililitros, la llenamos por ahí hasta 200, porque al introducir el lactoencímetro, pues la leche se va a desplazar. La llenamos, se llena de leche fresca, evitando que se forma espuma. Se introduce el lactoencímetro, se gira y se deja que se estabilice. Una vez se estabilice, se toma la lectura. Y se toma también la lectura de la temperatura, porque si trae termómetro, pues podemos ver la temperatura. La temperatura, si es más de 15, pues se multiplica por 0,002 y se le suma. Y si es menos, también se multiplica por 0,0002 y se resta para hallar la medida ajustada. Estas pruebas también ahora se hacen en unos aparatos más modernos, pero pues también más costosos. Digamos que esta es la solución más económica
y, y fácil. La prueba de alcohol a todo proveedor. Fíjense que acá esta prueba sí nos está diciendo a que a todo proveedor. Es una prueba muy fácil, práctica y consiste en tomar misma cantidad de alcohol al 72% y misma cantidad de leche. Y se lleva unas estas cajitas de vidrio que se llaman cajas de Petri. Se, se mezclan y si hay formación de grumos, quiere decir que es una prueba positiva. Acá está la foto de la prueba positiva y de la prueba negativa. El control de adulterantes, neutralizantes, conservantes de la leche cruda por muestreo aleatorio. Acá fíjense que no nos dice que es a todo proveedor, sino muestreo aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Como al azar. Y se escoge, bueno, esta semana se le va a hacer prueba a tal persona, pronto la otra semana o en 15 días le hacemos a otra persona, le vamos a hacer de pronto y escogemos, bueno, vamos a hacer prueba de fécula o vamos a hacer de sales, de sacarosa, o también podemos hacer pruebas de neutralizantes, que son sustancias que se añaden a la leche para enmascarar su acidez. De pronto la leche se está dañando. Y se utilizan sustancias como el bicarbonato de sodio para que no se sienta ese ácido en la leche. O para que se conserve más y dure más tiempo y no tenga tanto daño microbiológico, van y le agregan agua oxigenada, que es lo mismo que peróxido de hidrógeno. Para eso también hay pruebas y se deben hacer por un muestreo aleatorio. La quinta prueba puede ser bien sea la lactometría o la crioscopía. La lactometría se realiza con este aparatico que se llama un refractómetro. Se utiliza colocando una gotica de leche y viendo cuánto nos marca. Debe estar el índice lactométrico entre 8,4 y 9,2. Para el índice crioscópico, pues ya son equipos muy sofisticados, llamémoslo así, muy sensibles, un poco más costosos, no son tan portátiles. Y en Colombia se ha establecido que el índice, el punto crioscópico, o sea, el punto en el cual la leche o la temperatura en cual la leche se congela, eso está entre menos 0,53 grados Celsius y menos 0,510 grados Celsius. Además, fíjense que tendrían que ustedes tener, o sea, termómetros así de sensibles difícilmente se encuentran. eh, entonces, por lo menos en termómetros de punzón. Entonces, por lo general, lo que corresponde a ese índice crioscópico eh, se hace en plantas de procesamiento de leche. Y para acopios es muy utilizado este, este aparatico, que es el refractómetro de Bertucci. La sexta prueba corresponde al recuento microbiano, cuyo objetivo es cuantificar la contaminación bacteriana de la leche para facilitar procesos de evaluación y selección de proveedores y evaluar el producto final de acuerdo con los estándares higiénicos. El resultado se da en unidades formadores de colonia sobre mililitro, UFC sobre mililitro. Esta prueba, además de mostrarnos la calidad higiénica, pues ustedes la conocen mucho porque pues hay unos documentos que sacan por la cual una resolución en donde se dice cómo se les va a pagar a ustedes, ¿no? De acuerdo a los resultados que nos den estas pruebas. La leche cruda puede contener bacterias peligrosas, que son las bacterias patógenas, tales como Salmonella, Escherichia coli enteropatógena, Campylobacter, estafilococo dorado, Yersinia, Brucella, Coxiella y la Listeria. ¿Cómo se nos puede contaminar la leche? En la finca, ¿cómo se nos puede contaminar? Con excrementos de animales. ¿No? Todos los rumiantes son los que tienen las rumiantes, además de Escherichia coli patógena, la que nos causa daño. Puede llevar a una persona incluso a perder sus riñones o a la muerte. También vacas, excrementos de pájaros, de roedores, los forrajes, ¿cierto? Cuando se preparan los forrajes y no se almacenan bien, están en condiciones de humedad, de pronto que favorecen la formación de hongos y los hongos producen unas
sustancias tóxicas que se llaman toxinas y pueden enfermar a los animales. Se pasan esas sustancias y esas sustancias pasan a la leche y de la leche pues a los humanos. Ahí estaríamos mirando es cantidad se nos podría contaminar sobre todo con hongos. Por aguas, ¿m? Por agua también se puede contaminar. Por ubres infectadas, también llamadas mastitis. Y en el agua, acuérdese que el agua sí, ustedes no le van a agregar agua a la leche, pero pues con el agua hacemos la limpieza y el lavado de manos, lavados de ubres. Enfermedades como la tuberculosis bovina también nos puede contaminar nuestra leche, ropa o botas sucias de los trabajadores. En el ordeño se puede contaminar con microorganismos del epitelio alveolar de la glándula mamaria de las vacas. También con la inadecuada limpieza de los equipos o de la persona que está ordeñando. En el transporte y almacenamiento, que es lo que corresponde al acopio, se puede contaminar con la calidad del agua utilizada, si la calidad que se utiliza para la limpieza y desinfección de áreas y equipos, y también para higiene de manos. Con la higiene de los equipos y áreas de almacenamiento, si quedó mal hecha, pueda que tengamos buena agua, pero si hacemos mal la higiene, pues promueve la proliferación de microorganismos. Por la deficiente infraestructura de la red de fría. Si el frío no es constante o si el frío no se está haciendo que logremos temperaturas entre 2 grados Celsius y 6 grados Celsius, pues va a haber mayor crecimiento microbiano. Por último está como número 7 la prueba de detección de antibióticos. Las pruebas de detección de antibióticos en leche se realizan para garantizar la calidad y seguridad de los productos lácteos. Se pueden usar kits, tiras reactivas o equipos analíticos. ¿Por qué son importantes estas pruebas? Porque la presencia de residuos de antibióticos en la leche puede afectar la calidad de la leche, afectar la seguridad alimentaria, causar problemas como alergias o toxicidad en quienes consumen la leche y aumentar el riesgo de desarrollar resistencia de los microorganismos a los antibióticos, porque si nosotros estamos pasivamente como consumidores consumiendo esa lechecita que ya trae antibióticos, como no estamos haciendo no es como cuando nos formulan un antibiótico que nos dice usted tiene que tomarse estos 7 días, ¿m? Porque en 7 días aseguramos que el microorganismo muere y no coge resistencia, sino que tomamos de una vez, alguna vez sí una leche que tiene antibiótico, otra no, no sé qué, y si está el microorganismo, él tiene el tiempo para volverse resistente. Muy bien, terminamos las 7 pruebas, ¿sí? Revisamos el artículo 12 de ese capítulo 3 del decreto que nos dice que las plantas de enfriamiento o centros de acopio de leche deben cumplir las condiciones de resolución 2674 de 2013. Antes era el decreto 3075, yo lo taché a propósito porque ahora es la resolución 2674 de 2013. Inmediatamente después de llegar a la sala de recepción, la leche debe refrigerarse a la temperatura entre 4 más o menos 2 grados Celsius y transportarse en la planta antes de 48 horas. Las plantas de enfriamiento o centros de acopio y las plantas para el procesamiento deben contar con un laboratorio habilitado para el análisis físico-químico y microbiológico de la leche. Las plantas de enfriamiento, las plantas para procesamiento y sus laboratorios deben contar con un sistema de garantía de la calidad documentado para sus proveedores de leche con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento. Estos programas serán auditados por las entidades oficiales de vigilancia y control. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos que tener todos los documentos en donde estamos viendo que estamos diciendo cómo vamos a controlar a nuestros proveedores, qué pruebas vamos a hacer y tenemos que mostrar los registros de esas pruebas que efectivamente lo hicimos porque en algún momento van a llegar a inspeccionarnos y a pedirnos esos soportes. Por último, en este capítulo 3 de ese decreto 616 nos dice que el destino de la leche.
La leche enfriada en plantas de enfriamiento o centrales de acopio solo podrán destinarse a las plantas de procesamiento de leches o procesos posteriores que aseguren la inocuidad de sus productos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si por algún motivo, no sé, no le recogieron la leche, algo pasó, no, ustedes no pueden estar vendiendo leche cruda. No pueden estar vendiendo leche cruda, incluso ni regalándola. Esa leche tiene que asegurarse un proceso tal que asegure la inocuidad. ¿Y cuál es el proceso? La pasteurización, la cocción en su casa, o de pronto hacen una quesos madurados, ¿cierto? Algo que nos asegure la inocuidad de sus productos. Muy bien, terminamos lo que tiene que ver con el decreto 616 y con los acopios de leche. Seguimos ahora con lo que tiene que ver con el acta de inspección sanitaria a los centros de acopio de leche. Es el formato 041 del INVIMA y es con el que actualmente están haciendo la inspección. Vamos a hacer una revisión para que ustedes tengan idea de qué es lo que ven y se van a dar cuenta que gran parte ya lo hemos abarcado en estas capacitaciones. En cuanto a localización y accesos que verifican, van a ver que en todas estas listas hay un asterisco. Donde hay asterisco es un punto que es más relevante y que un incumplimiento a este nivel puede significar una sanción o un selle del establecimiento, sí, que lo sellen, multen o tengan alguna sanción. Nos dice que el centro de acopio debe estar ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad o contaminación. Está con asterisco, ¿por qué? Porque es que si nosotros tenemos un acopio, por ejemplo, al pie de un relleno sanitario, ¿sí? Entonces no lo van a cerrar, porque un acopio no debe estar cerca a un foco de insalubridad o de contaminación, como puede ser un relleno sanitario. También se controla, debemos controlar el crecimiento de malezas alrededor de la construcción, que los alrededores deben estar libres de agua estancada. Debemos mostrar que el centro de acopio presenta aislamiento y protección contra el libre acceso de animales o personas. También que los accesos y alrededores del acopio se encuentran limpios, en buen estado de mantenimiento, libres de basuras y objetos en desuso. Las instalaciones del centro de acopio son independientes de casa de habitación. No podemos que de pronto contratamos un celador para que nos cuide porque es que compramos unos equipos carísimos y mientras colocamos la alarma, pues sí, pero es que ahí no tiene por qué estar durmiendo al pie del tanque, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. También el funcionamiento del centro de acopio no pone en riesgo la salud y bienestar de la comunidad. Las puertas, ventanas y claraboyas deben estar protegidas para evitar la entrada de polvo, de lluvia o ingreso de plagas. En cuanto a instalaciones sanitarias, que son los mismos baños, nos dice que debe contar con servicios sanitarios bien ubicados, alejados del área de proceso en cantidad suficiente. No pueden estar de cara al área de proceso que hay pegados pues al tanque y la puerta del baño no, así no debe ser. Tiene que estar alejados del área de proceso. Los servicios sanitarios están dotados con un elementos para higiene personal, jabón, líquido, toallas desechables o secador eléctrico. Fíjense que dice toallas desechables o secador eléctrico. Si no tenemos secador, pues tenemos que utilizar toallas para secarnos las manos, teniendo en cuenta de en el momento del lavado de manos cerrar la llave con la toalla que nos hemos secado la mano. También tener papel higiénico, caneca con tapa. ¿No? Deben existir vestier de número suficiente, ventilados, en buen estado, alejados del área de recepción de la leche, los vestiers. Y que los casilleros o lockers ventilados en buen estado y destinados exclusivamente para su propósito. ¿Cuál es el propósito de un locker o un casillero? Pues es guardar la ropa, ¿no? O los zapatos, lo que traemos de la calle, básicamente, y nuestras pertenencias. Que si abren un locker, porque de pronto la persona dice, bueno, miremos acá este locker, pues no vaya a estar por allá lleno de comida, boronas y hasta plagas. ¿Qué más nos dice? Que debe existir una clara separación física. Cuando hablan de clara separación física se refieren a paredes prácticamente, entre el área de recepción de leche, almacenamiento, laboratorios, áreas de máquinas, lavado, de cantinas, etcétera. Que esas áreas se deben
encontrar señalizadas. ¿M? Y que se muestre pues las secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, a ver cómo es la entrada por acá, por acá, cómo van las personas. Todo esté señalizado, los tránsitos. Las tuberías de agua potable y no potable también deben estar identificadas. Las tuberías que conducen en la leche, en caso de que haya tuberías que conducen la leche, también identificadas. Las válvulas y ensambles de las tuberías que conducen la leche no presenten fugas. El abastecimiento de agua. Debes tener un suministro de agua con presión adecuada para todas las operaciones. El tanque de almacenamiento de agua tiene capacidad suficiente y está construido de material apto para su propósito, donde se eviten filtraciones hacia adentro. Se presenta la entrada de abastecimiento por encima del rebosadero y está debidamente tapado para evitar el acceso de animales o plagas. Demostrar que el tanque de almacenamiento de agua se limpia y se desinfecta periódicamente. Tiene que haber un protocolo para lavado y desinfección de tanque y tiene que quedar registrado, bien sea que lo hagamos nosotros o que se contrate a un tercero. Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad del agua y se ejecutan según lo previsto. Existen parámetros de calidad para el agua potable. Digamos que los parámetros los encontramos en la ley. La ley ya nos dice, si nosotros utilizamos agua del acueducto, podemos solicitar un certificado al acueducto. Perdón. Si no, pues tenemos que hacer nuestros análisis, ¿sí? De acuerdo al laboratorio se le dice, por favor, viene y toma una muestra de agua y ellos vienen y la toman y ellos ya saben contra qué deben comparar, contra la legislación que deben comparar. eh, lo que la muestra de agua nos dé, deben compararlo a ver si está en concordancia con la legislación. Existe control diario de cloro residual y se llevan registros. Debemos hacerlo. Comprar un kit de pH, cloro residual. Tengan muy presente que el kit de cloro debe ser para cloro de agua potable, porque les dan, les entregan, acostumbran a venderles mucho el de piscina. Si ustedes necesitan es el de agua potable. Dice que existe un control bacteriológico sobre el agua potable y se encuentra el respectivo reporte. Si nosotros tenemos planta de tratamiento de agua, tenemos que mostrar que hicimos pruebas, ¿sí? Microbiológicas a nuestra agua, con mayor razón. ¿Por qué? Porque tenemos como un mayor riesgo, ¿cierto? Eh, tenemos agua del acueducto, ellos nos entregan los resultados. Pero ¿qué pasa? Ellos no garantizan la potabilidad del agua y la calidad del agua hasta la cometida. De la cometida hacia adentro la garantizamos nosotros. Entonces también debemos mostrar en algún momento, así sea una vez al año, pues que hacemos unas pruebitas microbiológicas, ¿no? Del agua que estamos almacenando y que estamos utilizando. El agua utilizada en el centro de acopio es potable. Fíjense que acá tiene un asterisco que quiere decir que si no estamos utilizando agua potable, pues nos van a cerrar. El manejo y la exposición de los residuos líquidos. El manejo de los residuos líquidos no debe representar riesgo de contaminación para la leche ni para las superficies de contacto con esta. De pronto pues, para ustedes no, si no se manejan tantos volúmenes, pues no hay tantos riesgos, pero digamos en una planta donde se hagan muchos quesos hay mucho suero y dejan acumular este suero y lo que encuentran es tuberías tapadas porque pues el suero tiene mucha grasa. Si lo botan y no lo venden, sino que lo botan por las tuberías, tiende a tapar las tuberías. O también pues se hacen quesos, tienen no solo el suero, sino los residuos sólidos, salen pedacitos de quesos. Se tapan las tuberías y puede llegar a contaminar la leche fresca.
Las trampas de grasa deben estar bien diseñadas, debidamente ubicadas fuera del área de proceso y almacenamiento y permiten su limpieza y desinfección. Y esto lo tenemos que mostrar, vea, la frecuencia con que estamos limpiando la trampa de grasa y cómo lo estamos haciendo. Todo eso debe quedar registrado. Ahora, los residuos sólidos o basura. Deben de haber suficientes, adecuados y bien ubicados recipientes con tapa para la recolección interna de los desechos sólidos o basuras. Deben ser removidas y tratadas con la frecuencia para evitar generación de olores, molestias sanitarias, contaminación del producto o superficies en contacto con los alimentos y proliferación de las plagas. Después de desocupados, los recipientes se lavan antes de ser colocados en su sitio respectivo. Y debemos mostrar que existe un sitio adecuado para la disposición de los residuos y que están protegidos para que no generen riesgos de la contaminación. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos un lugar donde colocamos los residuos mientras viene el señor de la basura y se los lleva o mientras nosotros le damos su disposición final. Ahora bien, la limpieza y desinfección. Existe un área separada para el almacenamiento de los insumos de limpieza y desinfección. Existen procedimientos escritos y los procedimientos se ejecutan según lo previsto. ¿A qué se refiere esta? Pues nosotros vamos a tener unos procedimientos escritos donde decimos, bueno, disolvemos tantos mililitros de detergente en tanto de agua, restregamos luego. Que esté bien enjuagado, agregamos desinfectante, tantos mililitros que se han disuelto en tanto de agua, dejamos secar o enjuagamos nuevamente, eso sí ya depende del desinfectante. Todo eso debe estar escrito como en nuestro protocolo. Y también las dosis. Importante pues que en el momento de que les hacen la inspección, les pueden preguntar, bueno, ¿cuál es la dosis que ustedes están utilizando? Muéstreme la ficha técnica de sus detergentes, de sus desinfectantes. Ustedes deben tener eso a disposición y saber se utiliza eso, no nada que al ojo se acostumbran mal y cuando les van a preguntar, pues no se acuerdan, no saben y evidencian que no están haciendo las cosas adecuadamente. Se cumple con las concentraciones establecidas por las fichas técnicas de los proveedores para la preparación y uso de los productos de limpieza y desinfección. Y estos productos tienen aprobación para el uso en la industria de alimentos, porque acuérdense que no podemos utilizar eh, sustancias que no estén acordes para el uso con en la industria de alimentos, sobre todo aquellos que están en contacto directo con los alimentos. Existen registros que indican que se realiza inspección, limpieza y desinfección periódica en las diferentes áreas, equipos, utensilios y manipuladores. Nosotros hacemos limpieza y desinfección y la verificación de que quedó limpio y desinfectado, pues eso también tiene que quedar registrado. Para eso se utilizan unas planillas y pues se les van a dejar, ustedes ya, unos venían trabajando con eso, otros pues se les van a dejar unas plantillas para que en el momento de la implementación las puedan ajustar e implementar. Todos los acoplamientos de las tuberías son debidamente limpiados y desinfectados según procedimiento estandarizado de limpieza y desinfección. Ahí también se refiere cómo va a ser la limpieza de las válvulas. Entonces, por ejemplo, la válvula que va del tanque y que se une con la manguera para ir al carro tanque. Entonces, ustedes tener también su procedimiento, diga, nosotros también puede ser con el mismo detergente que lavamos el tanque, pero entonces se realiza una limpieza más profunda en el sentido de que restregamos con un chorrusco, luego jugamos y se utiliza el mismo desinfectante del tanque cuando se abre la válvula. Así puede ser, pero pues ya tiene que quedar muy bien especificado y ustedes saber qué es lo que les están preguntando y qué es lo que deben contestar de acuerdo a lo que realizan sus protocolos de limpieza y desinfección. El control de plagas para artrópodos, roedores, aves. Deben tener su programa, sus procedimientos de control. Si ustedes están contratando empresas de control de plagas o cómo están llevando a cabo el control de plagas. Acuérdense que en las plantas por lo general no se fumiga,
no se fumiga. El control se debe ser siempre preventivo. Ya reactivo es cuando encontramos la plaga, el control de plaga siempre debe ser de tipo preventivo, que no siempre se logra pues evitar que entre una plaga, no siempre. Pero en esos casos extremos se debe tener mucho cuidado porque no podemos estar fumigando, y menos en una industria láctea. Tienen que asesorarse muy bien de los expertos en control integrado de plagas, que estas personas pues tienen todos sus certificados y saben de cómo manejar todos estos controles, tienen sus certificados del Ministerio de Ambiente y todos sus permisos. Dice que deben existir registros escritos de aplicación de medidas preventivas o productos para el control de plagas. De pronto utilizan cebos afuera, ¿cierto? Pueden colocar cajitas con cebos. Entonces, en ese caso, ¿no? Si el señor de la empresa de control de plaga le dice coloque tal, pues debemos saber dónde están los cebaderos, cada cuánto están cambiando los cebos, o si no se usan cebos, si no se usan jaulas, o qué es lo que se utiliza. Existen dispositivos en buen estado, bien ubicados para el control de plagas. No hay evidencia de huellas de la presencia o daños de plagas. Esta fíjense que también tiene asterisco porque donde haya evidencia esto es delicado, ¿no? A la hora de una inspección. Ahora, en cuanto al personal, nos habla que todos los empleados deben llevar su uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable. Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos hasta el codo antes de desempeñar sus respectivas funciones y cada vez que sea necesario. Muy importante el lavado de manos. Es lo que se llama un lavado de manos quirúrgico, ¿no? Porque va hasta el codo. Las manos de los manipuladores de productos se encuentran sin joyas, uñas cortas y sin esmalte. No se evidencian empleados con enfermedades infectocontagiosas o afecciones en la piel. Se utilizan mallas para recubrir el cabello. No se come ni se fuma en las áreas de proceso. No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes en los lugares donde su ropa de trabajo puede contaminarse. Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y protección, uniforme, gorro, prácticas de higiene y etcétera. Y en cuanto a la educación y la capacitación, como la que ustedes están llevando en este momento, debemos mostrar que hay un programa escrito. ¿M? Y tanto el programa como un cronograma, es decir, cuándo se van a hacer las capacitaciones y en qué temas. Existen programas y actividades permanentes de capacitación en manipulación para personal nuevo y antiguo y se llevan registros. Todo esto deben quedar registros de estas capacitaciones. Importante. La resolución 2674 de buenas prácticas de manufactura nos dice que por lo menos tiene que haber 10 horas de capacitación continua durante el año. Nosotros en este momento completaríamos 6 horas. Faltarían 4 horas de aquí a diciembre para que sepan y vayan averiguando qué capacitaciones van a hacer y cómo las van a repartir y a quiénes van a ir dirigidas. Los letreros alusivos a la necesidad de lavarse las manos después de ir al baño o de cualquier cambio de actividad deben colocar si son apropiados. Y esos, tanto los de cuándo lavarse las manos y como cómo lavarse las manos, también de medidas de seguridad, ubicación de extintores son adecuados. El acta también evalúa algo de salud ocupacional, porque acuérdense que esto es algo gubernamental y también están pendientes de otras regulaciones. Habla de que hayan equipos de seguridad en funcionamiento y bien ubicados, por ejemplo, extintores, barandas, etcétera. Los operarios están dotados y usan los elementos de protección personales requeridos, en caso de ser requeridos, si necesitan gafas o si de pronto necesitan guantes o necesitan botas. El establecimiento dispone de botiquín dotado con los elementos mínimos requeridos. Ahora, en cuanto a las condiciones de almacenamiento y la higiene locativa, nos dice que el área de enfriamiento se debe encontrar alejado de los focos de contaminación, que el área de recibo, la plataforma de recibo tiene que tener techo, las áreas de proceso se encuentran limpias y ordenadas, las paredes, ventanas, pisos y techos se encuentran limpios y en buen estado, los sifones.
tienen que tener rejillas adecuadas, ¿cierto? Unas rejillas antiplaga, no que si de pronto son unas rejillas anchas, pues hay que colocar como una especie de angeo que no se nos vaya a oxidar en lo posible, que nos aguante, pues hay que estarlo cambiando cada que se oxide, pero que nos aguante, pero que nos proteja de la entrada de plagas. O que también se tape, bueno, en este caso usted no tiene problema porque no hay forma, no hay sólidos, pero lo importante es que no entren plagas. Existen lavamanos no accionados manualmente, que es lo deseable, dotados con jabón líquido y solución desinfectante, ubicados en el área de recibo de leche. ¿M? En el área de recepción tiene que haber de lavamanos no accionados manualmente. ¿Qué quiere decir? Pues que en lo posible sea de pedal o de sensor, que no tengamos que con la mano abrir las llaves, pues es lo deseable, pero pues si no tenemos así, podemos con la misma toallita que nos secamos las manos cerrar el grifo. Jabón líquido y desinfectante. Las lámparas y accesorios deben ser de seguridad, protegidas para evitar la contaminación. En caso de ruptura, buen estado y limpias. Debe existir un sistema adecuado para el lavado y desinfección de botas y la preparación de las soluciones, cumplir con lo establecido en las fichas técnicas y de productos, ¿sí? Acuérdense que siempre antes de una desinfección hay un lavado, entonces si vamos a lavar las botas y luego desinfectarlas, tenemos que saber cada cuánto tenemos que estar cambiando el desinfectante o a no ser que apliquemos el desinfectante con spray, pues ahí no tenemos que estar cambiando nada porque si estamos directamente aplicando con un spray el desinfectante, pues lo que sí tenemos que tener en cuenta es estar preparando esa solución diariamente, ¿no? Para estar haciendo la aspersión sobre las botas, porque pues los desinfectantes de ellos también en la medida que les da la luz, que se mezclan con agua, ellos van perdiendo su poder, su sustancia activa. Los equipos y accesorios son utilizados exclusivamente para el manejo de leche. No es nada más. Todos los equipos que son para manejo de leche son exclusivos para el manejo de leche. Dice, cuenta el centro de acopio con equipos mínimos requeridos para el proceso de recepción, enfriamiento y almacenamiento de productos. Hay unos equipos mínimos. Si decimos que estamos enfriando, pues tenemos que tener nuestro tanque de enfriamiento, ¿no? Tenemos que tener nuestros agitadores. El tanque tiene que tener agitador. Si de pronto tiene, pero no sirve, es como si no tuviera y ahí tendríamos un hallazgo. Los equipos tanques de almacenamiento, tuberías, superficies en contacto con el producto están fabricados con materiales sanitarios, inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión, no recubiertos con pinturas o materiales desprendibles, son fáciles de limpiar y desinfectar con soldaduras íntegras, soldaduras lisas, fácilmente desmontables y lavables. Y acuérdense que tenemos que tener el certificado de que esa superficie puede estar en contacto con alimento. ¿M? Superficie del tanque, la superficie de algunos utensilios que utilizamos para de pronto para agitar la leche, pues mostrar que son en un material, lo que llaman material sanitario. Los tanques de almacenamiento de leche están protegidos para evitar la entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas. Las áreas circundantes de los equipos son de fácil limpieza y desinfección. ¿M? Fíjense que no solo nos hablan del equipo en sí, sino de las áreas que están alrededor, que no nos vayan a representar contaminación. Los tanques de almacenamiento de la leche están debidamente identificados y cuentan con camisa de aislamiento térmico, agitador mecánico y termómetro. Entonces, des en cuenta que también nos está pidiendo que identifiquemos nuestro tanque, se identifiquen y cuenten, bueno, que tengan su aislamiento térmico, porque pues es para el almacenamiento, que tengan un agitador mecánico y que posean un termómetro. Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas de tanques y equipos están asegurados para prevenir que caigan dentro del producto. Tenemos que tener los manuales de procedimiento para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Cuando se haga ese mantenimiento y todo, debemos demostrar que son apropiados, ¿sí?
y no permiten la presencia de agentes contaminantes. Por ejemplo, tenemos los lubricantes, el lubricante que se utiliza para el agitador, pues la persona que hace el mantenimiento, la empresa que hace el mantenimiento nos tiene que dar la ficha técnica donde nos muestre que el lubricante que utilizó es para estar en contacto con alimentos y se llaman lubricantes de grado alimenticio. Los instrumentos de medición disponen de procedimientos escritos para su calibración y se encuentran debidamente calibrados. ¿Y por qué? Ya les dije, así como el termómetro lo tenemos que calibrar, a la hora que no lo calibren, pues nos tienen que entregar el certificado de calibración. También tenemos que hacer las verificaciones de la exactitud. Las mangueras o tuberías de traslado de leche a los tanques son de superficie lisa, no rugosa, permanecen en un lugar donde no se contamina, en buen estado de mantenimiento y además permiten su total limpieza. Eso para las mangueras. En la recepción y almacenamiento de la leche nos dice que el programa de proveedores tenemos que tener base de datos de proveedores, registro de proveedores inscritos ante el ICA y también los registros de vacunación. Para la recepción y almacenamiento, dice que debe haber una restricción en cuanto al acceso al área de recepción de la leche de personal de ordeño, transportadores y personal ajeno a esta área. El centro de acopio cuenta con capacidad suficiente de almacenamiento de acuerdo al volumen de recepción del producto. Entonces, no vamos a, o sea, el tanque tiene que ser de capacidad suficiente, no puede ser apenas a lo que de la leche que se recibe, ¿no? Y eso es muy fácil de comprobar viendo los registros de recepción, ¿no? Ahí sí uno se da cuenta si está acorde a la leche que reciben, tiene que una capacidad superior. Los equipos utilizados en la recepción y descarte de leche y las condiciones de manipulación deben evitar la contaminación y proliferación microbiana. Existen procedimientos escritos para el control de leche donde se señalan las especificaciones de calidad con conceptos de aceptación o rechazo. Tenemos procedimientos para los controles, básicamente son como las pruebas que uno hace de laboratorio, estas que vimos al principio, que les dije, si, por ejemplo, podemos decir prueba de alcohol, que es la que se tiene que realizar a todos los proveedores. Concepto de aceptación es que prueba de alcohol negativa. Si da prueba de alcohol positiva, puede ser un criterio de rechazo. Ese es un ejemplo y así para todas las pruebas. Previo a la recepción, la leche es sometida a los controles de calidad establecidos por la reglamentación sanitaria vigente. Que fueron esas 7 pruebas que vimos, que algunas sí deben ser al 100% de los proveedores, otras se hacen de manera aleatoria. Se llevan registros de ingreso, salida, cantidad y tiempos y rechazos de la leche, cantidad y motivo de rechazo. En el caso que haya rechazos, pues todo eso tiene que quedar registrado. Para las operaciones de transporte de la leche a las plantas, esto es ya en el caso que ustedes mismos transportaran a la planta. Todos los carrotanques deben ser isotérmicos. ¿No? Se lleva un registro con fecha y temperatura de llenado de los carrotanques. Y siempre que haya este llenado, pues se debe hacer en condiciones que se evite la proliferación de microorganismos o la contaminación del producto. También tiene que tener el procedimiento de limpieza y desinfección de los carrotanques a todo su sistema, a sus acoples, a sus empaques, a los manholes, a las mangueras y a las llaves. Los carrotanques se deben encontrar en condiciones sanitarias. Se garantiza el mantenimiento de las condiciones de refrigeración durante el transporte a la planta, que todo el tiempo pues se conserve a esa temperatura, ¿no? Pronto si ya es una de una parte de donde se recoge la leche y es de tierra caliente y el acopio queda lejos, de pronto un isotermo ya no nos va a servir, sino que vamos a necesitar uno que nos dé ya condiciones de refrigeración.
El producto se envía a las plantas dentro de los parámetros establecidos en la legislación, o sea, a una temperatura 4 más o menos 2 grados Celsius y antes de 48 horas de su acopio, desde su acopio. Los carrotanques son utilizados exclusivamente para el transporte del producto y llevan el aviso transporte de leche, no transporte de alimentos, no, debe decir transporte de leche. Para el aseguramiento de calidad, nos dice que los procesos de control de calidad deben estar bajo responsabilidad de profesionales o técnicos capacitados. Y la resolución 2674 también nos dice que cuando es un alimento de alto riesgo, pues que el profesional pues tiene que estar ahí presente, llamémoslo así. Para la verificación de documentación y procedimientos, el centro de acopio tiene que tener claramente establecidas sus políticas de calidad, disponer de la ficha técnica de la leche, en donde se incluyen criterios de aceptación, liberación o rechazo. Eso también pues lo podemos hacer, digamos, a ustedes se les va a entregar eh, y todo lo hacemos basándonos pues en lo que también la regulación nos pide en cuanto a la densidad, a la prueba de alcohol, los organolépticos o sensoriales y todo esto, en todo coge uno todos esos criterios y se tiene en cuenta para aceptación o rechazo de la leche que llega de sus proveedores. Deben existir manuales, catálogos, guías o instructivos escritos sobre los equipos, sobre los procesos, sobre cómo debe ser el almacenamiento y el transporte del producto a las plantas. Y deben existir manuales de las técnicas de rutina para el análisis físico-químico, microbiológico y organoléptico, a disposición del personal de laboratorio. Existe un programa escrito de capacitación de toma de muestras para el análisis de laboratorio. El centro de acopio debe terminar con laboratorio habilitado para pruebas físico-químicas y microbiológicas. Microbiológicas básicamente es el recuento de mesófilos. El laboratorio debe estar bien ubicado, alejado de focos de contaminación, protegido del medio exterior, contar con la infraestructura y todos los elementos necesarios para realizar las pruebas. Y debe contar con un sitio independiente para lavado, desinfección y esterilización del material. El laboratorio debe contar con recipientes adecuados y con tapa para la disposición de las basuras que allí se generen, con procedimientos para el manejo y desecho de residuos tóxicos, que si de pronto como hacemos pruebas microbiológicas, pues pueden surgir desechos tóxicos, ¿no? Porque nos crecieron microorganismos, ¿verdad? En las pruebas. Y para eso, pues se mira que por lo general esas pruebas incluyen cuál es el procedimiento a seguir, que puede ser, por ejemplo, llevar al autoclave por 20 minutos a 120 grados Celsius y luego pues ya se puede desechar como uno aprovechable, ¿sí? Porque ya está esterilizado, ya se puede botar normalmente. Mm, La sección para análisis microbiológicos cuenta con un cuarto estéril. Esto por lo general lo pueden hacer las empresas muy grandes porque pues se necesita de medios y de ciertas condiciones para poder hacer un cuarto estéril. Se dispone del libro de registro de la entrada de las muestras y el analista cuenta con su libro de registro de análisis. Se llevan planillas al día de los resultados analíticos y los equipos de medición se encuentran calibrados y se dispone de sus registros o de sus certificados de calibración. Las pruebas de laboratorio se realizan pruebas organolépticas a la leche. Ellos están pidiendo olor, color y sabor, aunque la regulación nos dice olor, color y textura y aspecto. Olor, color y aspecto. En el acta de ello nos habla de sabor. Por lo general, el sabor en muchas acopios se evita hacerlo por el riesgo
de transmisión de enfermedades zoonóticas, ¿no? Se realiza control de temperatura en las etapas de recepción, almacenamiento y despacho de la leche. ¿M? Ustedes básicamente tienen la recepción, pueden estar tomando a cada cantina su temperatura y para el despacho, pues ya por la temperatura que nos muestra el tanque, nos podemos guiar. Se realiza pruebas de control de densidad, las 7 pruebas que vimos ahora, de alcohol, de adulterantes, de neutralizantes, conservantes, antibióticos, la de la actometría crioscópica, la microbiológica con el recuento de mesófilos. Y por último, dice que se realizan pruebas de laboratorio para la liberación de la leche, acorde con los parámetros establecidos en la legislación vigente. Muy bien, hemos llegado al final de esta capacitación de 6 horas, donde vimos todo lo concerniente a las buenas prácticas de manufactura y lo correspondiente también a acopios lecheros, decreto 616 de 2016. Quedamos atentos a preguntas. Muchas gracias.